Dicen que mirar al cielo es asomarse al infinito. En este canal viajamos más allá de las estrellas para entender los misterios del universo. Bienvenidos a Materia Oscura. Empecemos. En este preciso instante, la humanidad se precipita a través de un agujero cósmico de 2000 millones de años luz de diámetro. Los científicos confirmaron este hecho en 2013, pero la mayor parte del mundo todavía lo desconoce. Habitamos dentro del vacío KBC, un desierto cósmico, donde la materia es un 20% más escasa de lo esperado. Esta carencia distorsiona nuestras mediciones de la realidad. Aquí, el universo parece expandirse a un ritmo más acelerado que en cualquier otro lugar, un fenómeno que desafía nuestras ecuaciones fundamentales. Este análisis explorará el descubrimiento que sacudió la cosmología, el motivo por el cual el 90% del espacio está vacío y el significado de existir en los márgenes del cosmos. Es una invitación a contemplar el universo desde una perspectiva completamente diferente. 3 astrónomos, mientras contaban galaxias, advirtieron algo que parecía imposible. En el año 2013, Ryan Keenan, Amy Barger y Lennox Cowie examinaron 35.000 galaxias, mapeando sus posiciones a lo largo de miles de millones de años luz. Los números resultantes eran anómalos. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre agujeros negros, galaxias y misterios del tiempo. Suscríbete y cada semana viaja conmigo a explorar el universo sin límites. Después de esto, continuamos. En todas las direcciones cercanas a la Tierra, había un 20% menos de galaxias de las que se preveían. Este patrón se extendía por 1000 millones de años luz en todas las direcciones, configurando una esfera de vacío cósmico con nuestro sistema cerca de su centro. No se trataba de una simple brecha entre cúmulos de galaxias, sino de un vacío a una escala que la cosmología estándar no debería permitir. Los investigadores revisaron sus datos en 3 ocasiones, utilizaron múltiples estudios de galaxias y observaron el firmamento desde diversos ángulos. El resultado fue siempre constante. Nuestra galaxia, junto con todo su entorno, se encuentra dentro de una burbuja de espacio subdensificado, tan masiva que empequeñece cualquier otra estructura previamente observada. El descubrimiento recibió un nombre casi informal: el vacío KBC, por las iniciales de sus 3 descubridores. Sin embargo, lo que representa es profundamente significativo. El modelo estándar de cosmología sugiere que el universo, a gran escala, debería ser aproximadamente uniforme. Es cierto que las galaxias se agrupan, dejando espacios vacíos entre ellas, lo cual es un comportamiento esperado. Pero una región tan vasta, con un déficit de materia tan pronunciado, supera los límites de lo que el azar puede explicar. Las simulaciones por ordenador, que modelan la evolución del universo desde el Big Bang, rara vez producen vacíos tan grandes y tan desprovistos de materia. Cuando lo hacen, se requieren condiciones iniciales excepcionalmente raras. La probabilidad estadística es inferior a 1 entre 1000. Algunos científicos calcularon que sería necesaria una desviación de 10 sigmas respecto a la densidad media, un evento tan improbable que quizás no exista otro en todo el universo observable. No obstante, aquí nos encontramos, viviendo dentro de uno. Las implicaciones surgieron de inmediato. Si residimos en una ubicación tan inusual, ¿están sesgadas nuestras mediciones? Cuando los telescopios apuntan a supernovas distantes para medir la velocidad de expansión del universo, ¿se observa la verdadera tasa de expansión cósmica o una versión local distorsionada? La hipótesis del vacío ofreció una respuesta a uno de los mayores misterios de la cosmología moderna: la tensión de Hubble. Durante años, los científicos han medido 2 tasas de expansión diferentes. Una depende de la observación del universo antiguo, la otra del universo cercano.
Los números difieren en un 9%. Aunque parezca una cifra menor, representa una crisis fundamental. Ambas mediciones son increíblemente precisas y deberían arrojar el mismo resultado, pero no es así. Si la Tierra se encuentra dentro de una vasta región de baja densidad, la gravedad de la materia más densa que rodea el vacío la atraería hacia afuera. Esto añadiría una velocidad extra a las galaxias que se alejan de nosotros, haciendo que la expansión local parezca más rápida que la media. Súbitamente, las mediciones contradictorias encontraban una explicación coherente. No es que se esté midiendo el universo incorrectamente. Se está midiendo desde el interior de un agujero. Esta constatación lo cambió todo y planteó una pregunta incómoda que los cosmólogos aún enfrentan. Si nuestra ubicación es tan atípica, ¿es posible confiar en algo de lo que creemos saber sobre el cosmos? Los vacíos cósmicos no están literalmente vacíos, lo que los hace aún más extraños de lo que su nombre sugiere. Cuando los astrónomos denominan vacío a una región, se refieren a que contiene mucha menos materia de lo normal. Sin embargo, la materia sigue presente. El vacío que nos rodea tiene aproximadamente el 15% de la densidad cósmica promedio. Si una región típica del espacio contuviera 10 galaxias en un volumen dado, el mismo volumen en nuestro vacío podría albergar solo una o dos. Las galaxias no desaparecen por completo. Se convierten en islas raras y dispersas en un océano de casi nada. Entre estas galaxias solitarias se extiende un espacio que contiene principalmente materia oscura, energía oscura y ocasionales volutas de gas de hidrógeno. La densidad es tan baja que la gravedad apenas ejerce su influencia. Sin suficiente masa para mantener unidas las estructuras, su formación se detiene. No pueden originarse nuevos cúmulos de galaxias ni supercúmulos ricos. El vacío permanece vacío. Esta vacuidad tiene consecuencias que afectan a la física misma. La gravedad ya es la fuerza fundamental más débil de la naturaleza y requiere masas enormes, como planetas y estrellas, para manifestar efectos notables. En un vacío donde la masa escasea, la gravedad se vuelve aún menos relevante. La fuerza dominante es la energía oscura, la misteriosa presión que acelera la expansión cósmica. En regiones densas, repletas de galaxias, la gravedad lucha contra la energía oscura, frenando la expansión en esas áreas. Dentro de los vacíos, la gravedad pierde esa batalla. La energía oscura se impone de manera decisiva. Como resultado, los vacíos se expanden más rápido que el resto del universo. Crecen como burbujas, empujando sus límites hacia afuera, mientras los filamentos de galaxias que los rodean actúan como paredes. Esto crea un ciclo de autorrefuerzo. Cuanto más se expande un vacío, más vacío se vuelve, lo que a su vez permite una expansión aún más rápida. Los científicos han confirmado este fenómeno mediante una cuidadosa observación, midiendo cómo se mueven las galaxias cerca de los bordes del vacío en comparación con las galaxias en regiones más densas. Las galaxias del vacío se alejan de su centro más rápido de lo que la expansión cósmica por sí sola explicaría. Algo las empuja hacia afuera, la atracción gravitacional de toda la materia fuera del vacío. Un vacío puede ser análogo a un valle rodeado de montañas. La gravedad tira desde las montañas hacia el valle. Pero al tratarse de espacio en lugar de terreno, esa atracción provoca que las galaxias caigan hacia afuera, no hacia adentro. El efecto es medible y significativo. Nuestra propia galaxia se aleja del vacío local a una velocidad de 600.000 millas por hora. Impulsado por este desequilibrio gravitacional, el interior de un vacío se convierte en un lugar singular para la física. La luz que viaja a través de él experimenta menos influencia gravitacional que la luz que atraviesa el espacio normal,
lo que afecta a las observaciones de maneras sutiles. Cuando los astrónomos estudian la radiación de fondo de microondas, el tenue resplandor del Big Bang, observan que la luz que ha pasado a través de vacíos parece ligeramente más fría. La gravedad reducida en los vacíos provoca un menor desplazamiento al rojo gravitacional, lo que se manifiesta como puntos fríos en los mapas de temperatura del universo primitivo. Estos puntos fríos se alinean perfectamente con la ubicación actual de los grandes vacíos. Esta alineación no es una coincidencia, es una consecuencia de la física. Comprender por qué los vacíos están vacíos ayuda a explicar su importancia para la cosmología. No son solo espacios inertes entre interesantes cúmulos de galaxias, sino laboratorios donde la energía oscura domina y la gravedad pasa a un segundo plano. Al estudiar cómo la materia se comporta de manera diferente en los vacíos frente a las regiones densas, los científicos pueden probar teorías fundamentales sobre el funcionamiento del universo. El vacío KBC que nos rodea puede resultar inquietante, pues nos hace cuestionar nuestra tipicidad cósmica. Sin embargo, también ofrece una oportunidad excepcional, ya que estamos situados en el lugar exacto para estudiar los entornos de baja densidad más extremos del universo. La estructura que contiene estos vacíos es mucho más extraña de lo que se imaginaba. El universo no es una sopa uniforme de galaxias. En cambio, se asemeja a un queso suizo, donde la materia densa forma paredes y filamentos que rodean enormes bolsas huecas. Esta arquitectura, similar a una espuma, se conoce como la red cósmica y representa la estructura más grande de la naturaleza. Los cúmulos de galaxias se concentran en las intersecciones donde se encuentran múltiples filamentos, creando nodos de intensa densidad de materia. Estos nodos brillan con millones de galaxias empaquetadas en relativa proximidad. Entre ellos se extienden los filamentos, largas cadenas de grupos de galaxias que pueden abarcar cientos de millones de años luz. Estos filamentos forman paredes, vastas láminas donde las galaxias se agrupan en concentraciones superiores a la media. Entre los filamentos y las paredes se encuentran los vacíos, que ocupan la mayor parte del volumen, aunque apenas contienen masa. Esta estructura no siempre fue evidente. Durante décadas, los astrónomos fotografiaron el cielo y contaron galaxias, pero la verdadera disposición tridimensional permaneció oculta, ya que las mediciones de distancia eran imprecisas. Galaxias que parecían estar una al lado de la otra podían, en realidad, estar separadas por miles de millones de años luz. Solo cuando los científicos comenzaron a medir sistemáticamente los corrimientos al rojo de las galaxias en las décadas de 1970 y 1980, la red cósmica se reveló. Los estudios de corrimiento al rojo permitieron a los astrónomos calcular la distancia de cada galaxia, midiendo cuánto la expansión del espacio había estirado su luz hacia longitudes de onda más rojas. De repente, la distribución se enfocó, y el universo mostró una estructura a escalas que nadie esperaba. El primer gran descubrimiento de un vacío se produjo en 1978, cuando dos equipos independientes identificaron grandes regiones subdensas. Siguieron más estudios, cada uno mapeando el espacio a mayor profundidad y revelando una red cada vez más intrincada. El Sloan Digital Sky Survey, que comenzó en el año 2000, creó espectaculares mapas tridimensionales que abarcan miles de millones de años luz. Estos mapas muestran la red cósmica con asombroso detalle. Los filamentos se retuercen y se ramifican como vasos sanguíneos, mientras que los vacíos aparecen como burbujas oscuras, a veces de 500 millones de años luz de diámetro. Las estructuras más grandes incluyen la gran muralla de Sloan, un filamento de casi 1.500 millones de años luz de largo. En el extremo opuesto, supervacíos como el de Erídano se extienden 1.800 millones de años luz, con aún menos galaxias que el vacío KBC.
Juntas, estas características pintan una imagen de un universo organizado a escalas mucho mayores de lo que se predijo. Las galaxias no son los bloques de construcción fundamentales. La propia red es la estructura, con las galaxias simplemente marcando dónde se concentra la materia. La razón de esta organización se remonta al principio de los tiempos. Inmediatamente después del Big Bang, la materia no era perfectamente uniforme. Las fluctuaciones cuánticas, durante la primera fracción de segundo del universo, crearon diminutas variaciones en la densidad. Algunas regiones eran ligeramente más densas que el promedio, y otras ligeramente menos. Estas diferencias eran minúsculas, quizás una parte en 100.000, pero la gravedad amplifica incluso las ventajas más pequeñas. Las regiones más densas atrajeron más materia, volviéndose aún más densas, mientras que las regiones menos densas perdieron materia en favor de su entorno, haciéndose más vacías. Durante cientos de millones de años, este proceso creció exponencialmente. Pequeños grupos se fusionaron en grupos más grandes, que a su vez se unieron en cúmulos de galaxias, alineándose en filamentos. Mientras tanto, las regiones subdensas se expandieron en vacíos. La red cósmica es, en esencia, la gravedad actuando a lo largo del tiempo cósmico, convirtiendo ondas iniciales apenas perceptibles en la arquitectura más grandiosa que existe. Hoy, los vacíos ocupan aproximadamente el 90% del volumen del espacio. Los filamentos y los cúmulos constituyen el 10% restante, pero contienen la mayor parte de la masa. Este desequilibrio define el carácter del universo. No vivimos en un cosmos lleno de galaxias, sino en un cosmos de vacío, salpicado por concentraciones ocasionales de materia. El vacío KBC es solo una burbuja en esta espuma, pero resulta ser nuestra burbuja, y eso marca la diferencia en lo que observamos y cómo interpretamos el universo. La Vía Láctea no se encuentra en el centro exacto del vacío KBC, pero sí lo suficientemente cerca como para que su posición sea relevante. Las mediciones sitúan nuestra galaxia a una distancia de entre 200 y 400 millones de años luz del centro real del vacío. Aunque parezca una distancia enorme, es relativamente pequeña en comparación con la extensión total del vacío, que abarca 1.000 millones de años luz en cada dirección desde su centro. Nos encontramos, por tanto, bien adentro de esta región de baja densidad. Esta posición no es aleatoria y tiene consecuencias para cada observación y conclusión cosmológica que se extrae. Si estuviéramos ubicados completamente fuera del vacío, en uno de los filamentos densos, nuestras mediciones de la expansión del universo serían muy diferentes. Calcularíamos una tasa de expansión más lenta, y la tensión de Hubble no existiría. Nuestra vecindad cósmica más grande añade otra capa a esta historia. La Vía Láctea pertenece al grupo local, una colección de unas 80 galaxias que incluye a nuestra vecina gigante, Andrómeda. El propio grupo local se encuentra dentro del supercúmulo de Laniakea, una estructura masiva que contiene aproximadamente 100.000 galaxias repartidas en 520 millones de años luz. Laniakea es enorme según cualquier estándar normal. Sin embargo, incluso este supercúmulo reside dentro del vacío KBC. Una estructura que contiene 100.000 galaxias todavía se considera parte de una región de baja densidad. El vacío es tan vasto que puede engullir supercúmulos enteros y aún tener espacio de sobra. Laniakea forma parte de la escasa población de materia dispersa por el vacío. Es una de las raras concentraciones en una extensión por lo demás estéril. El grupo local también está influenciado por otro vacío cercano, llamado el vacío local. Este es distinto del vacío KBC, más grande, pero está conectado a él. El vacío local se extiende unos 200 millones de años luz y se encuentra adyacente a nuestra posición. Nuestra galaxia se aleja de él a 600.000 millas por hora, empujada por la atracción gravitacional
de regiones más densas. Este movimiento es independiente de la expansión cósmica general. Es una velocidad peculiar, lo que significa que resulta de efectos gravitacionales locales y no del estiramiento del espacio. Estas velocidades peculiares complican los esfuerzos para medir la verdadera tasa de expansión, ya que añaden un movimiento extra a la señal de expansión. Los astrónomos deben tener en cuenta cuidadosamente estos efectos locales, pero dentro de un supervacío, esos efectos se amplifican y son más difíciles de separar. La influencia del vacío se extiende aún más. Cuando los científicos miden el movimiento de galaxias a distancias de hasta 250 millones de años luz, encuentran flujos a granel que superan las predicciones de la cosmología estándar. Regiones enteras del espacio se mueven más rápido de lo que deberían, fluyendo en patrones coherentes impulsados por el desequilibrio gravitacional del vacío. El vacío KBC crea un campo de velocidad a gran escala que afecta a todo lo que hay dentro. Las galaxias no están simplemente asentadas en una región vacía, expandiéndose pasivamente con el universo. Responden activamente al paisaje gravitacional, acelerando hacia afuera desde la subdensidad hacia estructuras más densas más allá del borde del vacío. Esto hace que nuestra porción local del universo sea más dinámica e inusual que el cosmos tranquilo y uniforme que asumen los modelos estándar. Nuestra posición dentro del vacío también afecta lo que podemos ver. La luz de galaxias distantes viaja a través del vacío en su camino hacia nuestros telescopios, experimentando menos interacción gravitacional que la luz que viaja a través de regiones más densas. La gravedad reducida crea efectos sutiles en la longitud de onda y la energía de la luz. Además, el propio vacío influye en la distribución de la materia que observamos. Cuando miramos hacia afuera, desde dentro del vacío, vemos la capa de material más denso que nos rodea en todas direcciones. Esa capa aparece como una concentración de cúmulos de galaxias y filamentos en un rango de distancia específico. Más allá de esa capa, el universo vuelve a una densidad más típica, lo que crea un sesgo observacional. No estamos muestreando una ubicación aleatoria en el universo. Estamos muestreando desde dentro de una de sus características más extremas. Vivir en el vacío significa vivir con una incertidumbre sistemática sobre cuán típicas son realmente nuestras mediciones. Cada dato que se ha comunicado sobre la tasa de expansión del universo podría ser incorrecto, no porque los científicos hayan cometido errores, sino porque estamos midiendo desde el interior de un agujero cósmico que distorsiona la señal. El problema se revela cuando los astrónomos usan diferentes métodos para calcular la constante de Hubble, el número que indica qué tan rápido se expande el espacio. Un método observa el fondo cósmico de microondas, luz antigua de cuando el universo tenía solo 380.000 años. Esta luz codifica información sobre la densidad y la tasa de expansión del universo primitivo. Los científicos introducen estos datos en modelos cosmológicos y calculan cuál debería ser la tasa de expansión actual. El resultado es de aproximadamente 67 km por segundo por megaparsec. El segundo método observa objetos cercanos con brillo conocido, específicamente supernovas de tipo Ia y estrellas variables cefeidas. Estos objetos sirven como reglas de medición cósmicas. Al comparar su brillo real con su brillo aparente, visto desde la Tierra, los científicos calculan su distancia. La combinación de estas mediciones de distancia con las de corrimiento al rojo da directamente la tasa de expansión. Este método local produce consistentemente un número más alto, alrededor de 73 km por segundo por megaparsec. La diferencia es del 9%. Ambas mediciones son increíblemente precisas y deberían dar la misma respuesta si la cosmología es correcta, pero no lo hacen. Esta discrepancia es la tensión de Hubble. Ya ha alcanzado una significancia estadística de 5 sigma,
lo que significa que hay menos de una entre 1.000.000 de posibilidades de que sea solo una variación aleatoria. El vacío KBC explica por qué estos números no concuerdan. Cuando se mide la tasa de expansión usando supernovas cercanas, se mide dentro del vacío. La baja densidad del vacío implica menos gravedad que frene la expansión. Además, la materia de las regiones más densas fuera del vacío atrae gravitacionalmente a las galaxias dentro de él, añadiendo una velocidad extra hacia afuera. Esto infla la medición de la constante de Hubble local. No se mide la verdadera tasa de expansión del universo, sino la tasa de expansión más el campo de velocidad peculiar del vacío. El efecto es lo suficientemente grande como para explicar la mayor parte o la totalidad de la tensión observada. Cuando los científicos modelan cómo un vacío del tamaño y la profundidad del KBC afectaría a las mediciones locales, descubren que podría aumentar la tasa de expansión aparente exactamente en la cantidad necesaria para coincidir con las observaciones. Pero si el vacío explica nuestras mediciones locales, entonces esas mediciones no informan sobre el universo en su conjunto, sino sobre nuestro extraño entorno local. El método del fondo cósmico de microondas no se ve afectado por el vacío, ya que sondea el universo primitivo mucho antes de que se formaran estas estructuras. Esa medición podría ser la precisa para las propiedades globales del universo. Esto significa que muchos de los conocimientos establecidos sobre la aceleración del universo y la energía oscura podrían describir un fenómeno local en lugar de una verdad universal. Décadas de modelos cosmológicos se han construido, en parte, sobre mediciones de expansión local. Esas mediciones podrían estar sistemáticamente sesgadas por nuestra ubicación. Algunos científicos se resisten a esta conclusión porque viola el principio cosmológico, la suposición de que la Tierra no ocupa una ubicación especial y que el universo debería verse aproximadamente igual desde cualquier punto de vista. Encontrarnos dentro de un supervacío que afecta significativamente nuestras mediciones parece contradecir esa idea. Sugiere que estamos en un lugar inusual, lo que incomoda a los físicos. La ciencia ha descentrado progresivamente a la humanidad de posiciones cósmicas especiales. La Tierra no es el centro del sistema solar. El sistema solar no es el centro de la galaxia. Y la galaxia no es el centro de nada. El vacío KBC desafía esta progresión. A pesar de la improbabilidad estadística, la evidencia sigue acumulándose. El vacío existe. Nuestras mediciones son discrepantes. Los efectos del vacío coinciden con las observaciones. Nos gusten o no las implicaciones, es posible que nuestra ubicación nos esté haciendo malinterpretar lo que medimos. La crisis que esto crea en la cosmología es más profunda de lo que parece. La tensión de Hubble no es solo un desacuerdo inconveniente. Representa un desafío fundamental a nuestra comprensión de la evolución cósmica. La cosmología se basa en un marco llamado materia oscura fría lambda, o el modelo estándar de cosmología. Este modelo ha tenido un éxito espectacular al explicar múltiples observaciones, desde las fluctuaciones del fondo de microondas hasta la formación de la estructura a gran escala. Pero la tensión de Hubble sugiere que algo falta o algo está mal en este marco. Cuando las predicciones de un modelo discrepan con las observaciones a un nivel de 5 sigma, debe tomarse en serio. La tasa de expansión determina todo lo demás sobre la historia cósmica. Si el universo se expande más rápido, alcanza su tamaño actual en menos tiempo, lo que lo hace más joven. Los cálculos actuales, basados en el fondo cósmico de microondas, sitúan la edad del universo en 13.800 millones de años. Pero si la medición local más alta es correcta a nivel global, el universo podría tener solo 12.700 millones de años. Esto crea problemas inmediatos, ya que observamos estrellas en cúmulos globulares que parecen tener 13.000 millones de años.
Estas estrellas serían más antiguas que el propio universo, lo cual es imposible. O nuestras mediciones de edad para las estrellas son incorrectas, o nuestra comprensión de la física estelar es incorrecta, o la constante de Hubble más alta no se aplica al universo primitivo. Ninguna de estas opciones es cómoda. La tensión también afecta nuestra comprensión de la energía oscura, la fuerza misteriosa que acelera la expansión. Sus propiedades dependen sensiblemente de la tasa de expansión. Si esta es más alta, el comportamiento de la energía oscura podría ser diferente de lo que asumen los modelos. Algunos investigadores han propuesto que la energía oscura evoluciona con el tiempo, lo cual sería revolucionario. Otros sugieren añadir nueva física al universo primitivo. Cada solución propuesta introduce nuevas complicaciones. Se han presentado decenas de explicaciones alternativas. Algunos proponen que las propias mediciones contienen errores sistemáticos sutiles. Quizás el polvo intergaláctico atenúa las supernovas más de lo que se ha tenido en cuenta, haciéndolas parecer más lejanas. Otros sugieren modificaciones a la relatividad general de Einstein. Quizás la gravedad funciona de manera ligeramente diferente a escalas cosmológicas. Esta ruta conduce a un territorio controvertido, ya que la relatividad general ha superado todas las demás pruebas a las que se ha sometido. La hipótesis del vacío ofrece una solución más limpia, que requiere menos modificación de la física fundamental. Simplemente afirma que estamos en una ubicación inusual, y nuestras mediciones locales reflejan eso. Esta explicación puede ser filosóficamente molesta, pero requiere menos suposiciones que inventar nuevas partículas o cambiar la gravedad. Trabajos recientes han reforzado esta hipótesis, demostrando que predice naturalmente otras observaciones, como el movimiento de los cúmulos de galaxias en nuestra vecindad. A pesar de todo, el debate continúa. No todos los cosmólogos aceptan la explicación del vacío, pero la tensión de Hubble sigue siendo una crisis, una señal de que nuestra comprensión del cosmos podría estar incompleta. La gravedad dentro de un vacío actúa de forma contraintuitiva. Empuja hacia afuera en lugar de tirar hacia adentro. Esto no se debe a que la gravedad se invierta. La fuerza de la gravedad siempre atrae masa hacia masa. Pero la geometría es crucial. Dentro de un vacío cósmico, las galaxias experimentan el mismo efecto que si estuvieran en un valle rodeado de montañas. Toda la materia se encuentra fuera del vacío, en los filamentos y cúmulos circundantes. Esa materia exterior atrae gravitacionalmente al material interior, tirando de las galaxias hacia afuera desde el centro del vacío, hacia las regiones más densas. El resultado es, por cierto, si te interesa seguir entendiendo los secretos del universo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre los mayores misterios del cosmos, desde agujeros negros hasta el origen del tiempo. Aquí aprenderás más sobre nuestro lugar en el universo, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el espacio. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Volvamos al tema. Un flujo de salida, un patrón sistemático de galaxias que se aceleran alejándose de la región de baja densidad. Este flujo es medible y significativo. Los astrónomos pueden rastrear las velocidades de las galaxias, y al mapearlas alrededor de vacíos conocidos, el patrón es claro. Las galaxias se mueven más rápido hacia afuera de lo que predice la expansión cósmica por sí sola. Para el vacío KBC, este flujo de salida añade cientos de kilómetros por segundo a las velocidades de las galaxias en su interior. Nuestra propia galaxia participa en este patrón. Este flujo de salida tiene implicaciones para las mediciones de expansión. Cuando se observa una galaxia distante, su corrimiento al rojo es una combinación de la expansión del espacio y su movimiento peculiar debido a la gravedad.
Normalmente, estas velocidades peculiares se promedian a cero en grandes volúmenes, pero dentro de un vacío, todas apuntan en la misma dirección, hacia afuera. Esto crea un sesgo sistemático que infla la tasa de expansión aparente. El problema se complica porque el flujo de salida varía con la distancia, siendo más rápido cerca del centro y más lento hacia los bordes. Cuando los astrónomos miden la constante de Hubble usando supernovas a diferentes distancias, muestrean este campo de velocidad variable. Si la mayoría de sus supernovas se encuentran dentro del vacío, la medición se ve impulsada por este flujo. Esto predice que la constante de Hubble debería parecer disminuir con la distancia, una tendencia que observaciones recientes confirman. Modelar estos efectos requiere cálculos cuidadosos del tamaño, la profundidad y el perfil de densidad del vacío. Los cálculos muestran que un vacío de aproximadamente 1.000 millones de años luz de radio, con un déficit de densidad del 20%, puede producir fácilmente las anomalías de velocidad observadas. Sin embargo, el modelo cosmológico estándar tiene dificultades para explicar cómo se formó un vacío tan grande en primer lugar. Las simulaciones por computadora rara vez producen vacíos tan extremos. Esto plantea una posibilidad inquietante. Quizás a nuestro modelo cosmológico le falta algo. Si en las observaciones siguen apareciendo vacíos más grandes y profundos de lo esperado, tal vez la formación de estructuras funciona de manera diferente a lo que predice la teoría estándar. Algunos científicos proponen teorías de gravedad modificada, donde la gravedad es más fuerte a grandes escalas, lo que haría más comunes los grandes vacíos. De cualquier manera, la gravedad inversa en los vacíos nos dice algo importante sobre la evolución cósmica. Nuestro movimiento a través de este paisaje gravitacional es más rápido de lo que se esperaba. La Vía Láctea no está quieta. Se precipita por el cosmos a 600.000 millas por hora, aproximadamente 850 veces la velocidad del sonido. Esta velocidad no proviene de la expansión del espacio, sino de efectos gravitacionales locales. Específicamente, nuestra galaxia está siendo arrastrada lejos del vacío local y hacia estructuras más densas más allá de él. El vacío en sí no nos empuja. Más bien, el déficit de materia en él significa que hay menos gravedad que nos atraiga en esa dirección, permitiendo que las regiones más densas ganen el tira y afloja gravitacional. A esta velocidad vertiginosa, la Vía Láctea viaja aproximadamente 5.2 mil millones de millas cada año en relación con el vacío. Pero incluso así, el vacío es tan vasto que tardaríamos cientos de millones de años en cruzarlo. Mientras tanto, el vacío continúa expandiéndose, creciendo más rápido de lo que podemos escapar de él. Estamos dentro del vacío ahora y permaneceremos en él durante el futuro cósmico previsible. La lámina local, una estructura aplanada de galaxias que incluye la nuestra, añade otro componente a nuestro movimiento, precipitándose lejos del centro del vacío a unos 580.000 millas por hora. Además de escapar del vacío, la Vía Láctea también está cayendo hacia el cúmulo de Virgo, una rica concentración de galaxias, y hacia su vecina, Andrómeda, con la que colisionará en unos 4.000 millones de años. Cuando se suman todas estas influencias, la velocidad peculiar total de la Vía Láctea en relación con el fondo cósmico de microondas es de aproximadamente 627 kilómetros por segundo. Estos movimientos son importantes porque complican las mediciones cosmológicas, requiriendo correcciones precisas para nuestro propio movimiento. Nuestra alta velocidad es en sí misma una prueba del vacío. Si viviéramos en una región de densidad promedio, nuestra velocidad peculiar sería mucho menor. El hecho de que nos movamos tan rápido indica fuertes gradientes gravitacionales en nuestra vecindad, exactamente lo que se esperaría de estar cerca de una gran región de baja densidad. Esto convierte nuestro movimiento en una pieza clave de evidencia en el debate sobre la existencia del vacío KBC
y su impacto en nuestras mediciones. El principio cosmológico es una de las suposiciones fundamentales de la física moderna, y el vacío, KBC, amenaza con desestabilizarlo. El principio establece que el universo es homogéneo, lo mismo en todas partes, e isotrópico, lo mismo en todas las direcciones, a escalas suficientemente grandes. Estas suposiciones simplifican enormemente las matemáticas de la cosmología. Sin embargo, un vacío de 2.000 millones de años luz de diámetro, con un déficit de densidad del 20%, representa una enorme inhomogeneidad. Más preocupante aún, vivimos casualmente cerca del centro de esta estructura anómala, lo que parece contradecir la idea de que nuestra ubicación es insignificante. A lo largo de la historia, la ciencia ha eliminado progresivamente a la Tierra de cualquier posición especial. El principio cosmológico es la expresión máxima de esta tendencia. El vacío desafía esa visión del mundo. Si vivimos dentro de una región subdensa anormalmente grande, nuestra ubicación es, por definición, inusual. Algunos científicos calculan que, en un universo gobernado por la cosmología estándar, un vacío como el KBC debería ser extremadamente raro, quizás una desviación estadística de 10 sigmas. El hecho de que estemos en uno sugiere que o somos increíblemente afortunados o que el modelo estándar está equivocado sobre cómo se forma la estructura. Los defensores del principio cosmológico argumentan que el vacío en realidad no lo viola, ya que la homogeneidad solo se aplica a escalas aún mayores. Otros sugieren que no deberíamos sorprendernos de encontrarnos en un lugar inusual, un argumento antrópico débil que solo funciona si el vacío no es tan extremo como parece. El debate no está resuelto. O el vacío es real y significativo, lo que requiere modificaciones a la cosmología, o la aceptación de que la Tierra ocupa una posición genuinamente inusual, o es un artefacto observacional. Futuros estudios que mapeen el universo a mayores distancias revelarán si los grandes vacíos son tan raros como predicen los modelos estándar. Si resultan ser frecuentes, el principio cosmológico sobrevive, pero el modelo estándar necesita una revisión. Si son realmente raros, necesitamos explicar por qué casualmente vivimos en uno. Los vacíos que observamos hoy comenzaron como ondulaciones cuánticas infinitesimales en los primeros momentos después del Big Bang. Durante un periodo llamado inflación, el universo se expandió exponencialmente, extendiendo estas fluctuaciones de escalas subatómicas a escalas cósmicas. Estas crearon ligeras variaciones en la densidad de la materia y la energía, aproximadamente una parte en 100.000, pero fueron suficientes para sentar las bases de todo lo que siguió. Después de que terminó la inflación, la gravedad amplificó estas diferencias iniciales. Las regiones que comenzaron ligeramente más densas atrajeron más materia, volviéndose aún más densas en un bucle de retroalimentación positiva. Con el tiempo, estos cúmulos colapsaron para formar las primeras estrellas, galaxias y cúmulos de galaxias. Mientras tanto, las regiones subdensas perdieron materia en favor de sus vecinos más densos, evolucionando hasta convertirse en los vacíos. Este proceso, conocido como inestabilidad gravitacional, convirtió ondas iniciales apenas perceptibles en la dramática estructura a gran escala que observamos hoy. La radiación de fondo de microondas proporciona una instantánea de estas variaciones de densidad cuando el universo tenía solo 380.000 años. Los mapas de esta radiación muestran un patrón de puntos calientes, mayor densidad, y fríos, menor densidad, que codifican las semillas de la formación de estructuras. Las simulaciones por computadora, partiendo de este patrón, producen de forma fiable una red cósmica de filamentos, cúmulos y vacíos, que se asemeja mucho a lo que observamos. Sin embargo, estas simulaciones rara vez producen vacíos tan grandes o tan profundos como el vacío KBC. Aquí es donde surge la tensión.
Una posibilidad es que las fluctuaciones cuánticas iniciales no fueran completamente aleatorias. Otra es que la gravedad funcione de manera ligeramente diferente a grandes escalas. Una tercera opción es que los sesgos observacionales hayan hecho que el vacío parezca más extremo de lo que realmente es. Diferentes estudios han encontrado resultados algo diferentes para su profundidad, lo que sugiere que se necesitan más datos para confirmar sus propiedades exactas. La existencia del vacío KBC se ha convertido en un punto de controversia en los debates sobre el modelo cosmológico estándar. Los críticos lo señalan como evidencia de que el modelo falla a grandes escalas, mientras que los defensores argumentan que a veces ocurren eventos raros y que abandonar un modelo exitoso basándose en una estructura anómala parece prematuro. Sin embargo, el vacío no puede descartarse. Es una observación real que requiere una explicación. O aceptamos que vivimos en un lugar excepcionalmente raro, o modificamos nuestros modelos para que los grandes vacíos sean más comunes. Ambas opciones representan cambios importantes en cómo pensamos sobre el universo. Estas vastas regiones de vacío cumplen un propósito científico inesperado. Son los mejores lugares del universo para estudiar la energía oscura. En áreas densas como los cúmulos de galaxias, la gravedad es lo suficientemente fuerte como para resistir la expansión cósmica. Pero en los vacíos, donde la materia es escasa, la gravedad se vuelve insignificante. Sin una atracción gravitacional significativa que la contrarreste, la energía oscura controla lo que sucede, haciendo que los vacíos se expandan más rápido que el promedio cósmico. Esto convierte a los vacíos en laboratorios naturales para medir la fuerza y las propiedades de la energía oscura, uno de los componentes más misteriosos del universo. Al medir la rapidez con la que se expanden los vacíos en comparación con las predicciones, los científicos pueden probar si la energía oscura se comporta como una constante o si cambia con el tiempo y el espacio. La forma de los vacíos también proporciona pistas. Si la energía oscura es uniforme, los vacíos deberían expandirse por igual en todas las direcciones, manteniendo su forma esférica. Las mediciones actuales apoyan esta idea, pero no son lo suficientemente precisas como para descartar pequeñas variaciones. La historia de expansión de los vacíos, codificada en su tamaño actual, también ofrece información. Al modelar cómo debería crecer un vacío con el tiempo bajo diferentes supuestos sobre la energía oscura, y comparar esas predicciones con las observaciones, los científicos pueden restringir sus propiedades. Los primeros resultados sugieren que la energía oscura ha sido aproximadamente constante durante los últimos miles de millones de años, lo que es consistente con los modelos más simples. El vacío QVC, al ser el supervacío más grande y cercano, ofrece la mejor oportunidad para un estudio detallado, permitiendo mediciones imposibles para los vacíos distantes. Las galaxias dentro de los vacíos cósmicos crecen en un profundo aislamiento. A diferencia de las galaxias en cúmulos densos, que interactúan frecuentemente con sus vecinas, las galaxias de los vacíos evolucionan solas, lo que moldea todas sus características. Tienden a ser más pequeñas y tenues, con masas más bajas y menos estrellas. Su aislamiento significa que rara vez experimentan las fusiones de galaxias, un motor principal de la evolución galáctica que desencadena la formación estelar y alimenta los agujeros negros centrales. Sin fusiones, las galaxias de los vacíos evolucionan más lentamente y permanecen menos desarrolladas. Suelen ser inusualmente ricas en gas, conteniendo grandes reservas de hidrógeno que aún no se ha convertido en estrellas. En entornos densos, este gas sería despojado o consumido rápidamente. En los vacíos, las galaxias lo retienen por más tiempo. Como resultado, la mayoría son galaxias espirales o irregulares, en lugar de elípticas, que se forman principalmente a través de fusiones. Algunas muestran morfologías notablemente inalteradas,
convirtiéndolas en laboratorios excelentes para estudiar cómo evolucionan las galaxias en entornos pacíficos. Un aspecto desconcertante de las galaxias de los vacíos es su composición química. Con tasas de formación estelar más lentas, deberían tener un enriquecimiento químico más bajo. Aunque tienden a tener metalicidades más bajas, la diferencia no es tan grande como se esperaba, lo que sugiere que la evolución química es más compleja de lo que predicen los modelos simples. Al observar galaxias de vacíos a diferentes distancias, los científicos pueden rastrear cómo han cambiado, y los primeros resultados sugieren que han sido relativamente estables, evolucionando gradualmente sin las transformaciones dramáticas comunes en los cúmulos. El supercúmulo de Laniakea es una estructura alucinante que redefine nuestra vecindad cósmica. Identificado en 2014, contiene aproximadamente 100.000 galaxias repartidas en 520 millones de años luz. La Vía Láctea se encuentra en sus afueras, fluyendo junto con toda la estructura hacia un atractor gravitacional central llamado el Gran Atractor. Aquí reside una paradoja. Laniakea, a pesar de su inmensidad, reside completamente dentro del vacío KBC. La respuesta radica en cómo se define la densidad. El vacío KBC es subdenso en comparación con el promedio cósmico a escalas muy grandes, pero no está uniformemente vacío. Contiene concentraciones localizadas de materia como Laniakea, que son más densas que su entorno inmediato, pero no lo suficiente como para compensar la escasez general de la región. Esta jerarquía anidada de estructuras es común en la red cósmica. Los flujos gravitacionales dentro de Laniakea proporcionan algunas de las mejores pruebas de cómo la gravedad organiza la materia. Al mapear las velocidades de las galaxias, los astrónomos han construido un mapa de flujo tridimensional que define los límites del supercúmulo. A su vez, Laniakea misma está cayendo hacia algo aún más grande: el supercúmulo de Shapley, la estructura más masiva en nuestra región del universo. El vacío KBC modifica estos flujos añadiendo un componente hacia afuera. Las galaxias están cayendo simultáneamente hacia atractores locales y fluyendo hacia afuera desde el centro del vacío, produciendo patrones de velocidad complejos. Comprender la estructura de Laniakea ayuda a aclarar nuestra posición. Estamos desplazados del centro del vacío, situados en una región moderadamente densa que, sin embargo, es subdensa en comparación con los promedios cósmicos. Las mediciones que revelan todo esto se basan en una regla cósmica construida a partir de ondas sonoras en el universo infantil. Las oscilaciones acústicas bariónicas, BAO, son ondas sonoras congeladas del universo primitivo, que se han convertido en la herramienta más confiable para medir distancias cósmicas. En los primeros 380.000 años, el universo era un plasma caliente. Las ondas sonoras que se propagaron a través de él dejaron una huella en la distribución de la materia, una escala característica de aproximadamente 490 millones de años luz. Los astrónomos pueden medir esta escala y usarla como una regla estándar. Al comparar el tamaño aparente de esta escala a diferentes distancias, pueden mapear cómo se ha expandido el universo con el tiempo. Utilizando esta técnica, los investigadores han creado mapas tridimensionales de galaxias que revelan la red cósmica y el vacío KBC. Cuando analizan las distribuciones de galaxias en nuestra región, encuentran un claro déficit, consistente con estar dentro de una región de baja densidad. Las BAO proporcionan, por tanto, una confirmación independiente de que el vacío existe. Estas mediciones también han revelado algo sorprendente. La historia de expansión parece desviarse ligeramente de las predicciones basadas en el fondo cósmico de microondas, especialmente en la historia cósmica reciente. Esto se alinea con estar dentro del vacío KBC, donde el flujo de salida añade velocidad a las galaxias. Así, las mediciones de BAO proporcionan otra pieza de evidencia para el vacío y su impacto, demostrando que la tensión de Hubble no se limita a las supernovas, sino que aparece en múltiples técnicas independientes. La radiación de fondo de microondas, CMB,
llena todo el universo con un tenue resplandor remanente del Big Bang. Su temperatura es notablemente uniforme, pero existen pequeñas variaciones que codifican información sobre la estructura del universo primitivo. El CMB también revela evidencia de vacíos cósmicos. La luz del CMB ha viajado durante 13.8 mil millones de años, pasando a través de estructuras como los vacíos. Cuando la luz entra en un vacío en expansión, pierde una pequeña cantidad de energía, un fenómeno llamado efecto Sachs-Wolf integrado. Esto se manifiesta como una caída de temperatura. Los astrónomos han correlacionado las ubicaciones de grandes vacíos con puntos fríos en el CMB, confirmando que los vacíos afectan la radiación. Una de las características más intrigantes del CMB es el punto frío, una región inusualmente grande y fría. Una explicación es que resulta de un supervacío a lo largo de esa línea de visión. De hecho, se ha encontrado evidencia de una región subdensa en esa dirección, el supervacío de Erídano. El vacío KBC, sin antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir el conocimiento y acercar los misterios del universo a todas las personas. Porque creemos que entender el cosmos es también entendernos a nosotros mismos. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Embargo, no se alinea con este punto, sino que nos rodea en todas direcciones. Por lo tanto, su firma de temperatura es más sutil, apareciendo como una modificación del patrón general del CMB. La ausencia de anomalías dramáticas en nuestra dirección establece límites superiores sobre cuán extremo puede ser el vacío. Límites que son consistentes con otras mediciones. La existencia del vacío ha llevado a algunos científicos a cuestionar si la gravedad misma necesita una revisión. La teoría estándar es la relatividad general de Einstein, pero si un vacío tan grande es demasiado improbable, bajo esta teoría, quizás la gravedad no funciona exactamente como se predijo a las escalas más grandes. La dinámica newtoniana modificada, MOND, es la teoría alternativa más destacada. Sugiere que la gravedad se vuelve más fuerte cuando las aceleraciones son extremadamente pequeñas, como en las afueras de las galaxias. En la cosmología MOND, las estructuras se forman de manera más eficiente. La gravedad mejorada a grandes escalas produce supercúmulos más ricos y vacíos más profundos. Las simulaciones que utilizan MOND crean naturalmente vacíos del tamaño del KBC sin requerir condiciones iniciales inusuales, resolviendo la tensión de la improbabilidad. Sin embargo, MOND enfrenta serios desafíos en otros ámbitos, como explicar las fluctuaciones del CMB o los efectos de lentes gravitacionales. El debate entre la gravedad modificada y la cosmología estándar, con un vacío estadísticamente improbable, sigue sin resolverse. El vacío KBC se ha convertido en un campo de batalla donde se está probando la física fundamental. La edad del universo, uno de los números más importantes de la cosmología, está en peligro debido al vacío KBC. Las mediciones actuales, basadas en el fondo cósmico de microondas, la sitúan en 13.800 millones de años. Sin embargo, si la tasa de expansión local más rápida, de 73 km por segundo por megaparsec, representara la verdadera tasa de expansión global, el universo alcanzaría su tamaño actual en menos tiempo. Los cálculos muestran que esto haría al universo aproximadamente un 8% más joven, alrededor de 12.700 millones de años. Esto crea grandes conflictos, ya que las estrellas más antiguas en cúmulos globulares parecen tener unos 13.000 millones de años. No se pueden tener estrellas más antiguas que el propio universo. Este conflicto ha llevado a un intenso escrutinio de las mediciones de edad estelar, pero estas son sólidas y se basan en física bien probada. La tensión de edad, al igual que la tensión de Hubble, podría resolverse si la tasa de expansión local no representa el promedio global. Si el vacío infla nuestras mediciones locales,
La estimación del CMB de 13,8 mil millones de años podría ser correcta, y el universo sería lo suficientemente viejo para albergar las estrellas que observamos. Esta resolución requiere aceptar que vivimos en una ubicación inusual, pero evita requerir cambios importantes en la física estelar o la cosmología. Las galaxias no son estacionarias. Sus movimientos, llamados velocidades peculiares, responden a la gravedad de las estructuras circundantes. En la cosmología estándar, estas velocidades deberían promediarse a cero en grandes escalas. Sin embargo, las observaciones muestran flujos masivos significativos, donde galaxias en volúmenes enormes se mueven coherentemente en la misma dirección a velocidades mucho más altas de lo predicho. Estos flujos sugieren la presencia de una estructura a gran escala que tira de la materia. El vacío KBC es, siendo Mechumat, exactamente el tipo de estructura que podría producir tales flujos. El material dentro del vacío se acelera hacia afuera, creando un flujo masivo que se aleja de su centro. Las mediciones de estos flujos coinciden sorprendentemente con las predicciones de modelos que incluyen el vacío KBC, proporcionando un fuerte apoyo a esta hipótesis. La cosmología estándar sin un vacío tiene dificultades para explicarlos. Mientras que algunos ven esto como evidencia de que al modelo estándar le falta algo, otros, como los defensores de la gravedad modificada, señalan que sus teorías predicen naturalmente flujos más fuertes. Las observaciones de flujos a gran escala subrayan que nuestro entorno cósmico local es más dinámico y estructurado de lo que asumen los modelos simples. El vacío KBC no es la región subdensa más grande conocida. Esa distinción pertenece al supervacío de Erídano, descubierto por su impacto en el fondo de microondas como un punto frío. De tamaño comparable al KBC, su existencia plantea las mismas preguntas. ¿Cómo se formó y es consistente con la cosmología estándar? La presencia de al menos dos de estos supervacíos aumenta la probabilidad de que sean más comunes de lo que se predice, lo que desafiaría aún más el modelo estándar. Estos descubrimientos demuestran que los vacíos afectan las observaciones de maneras medibles, dando la esperanza de que los misterios que los rodean puedan resolverse con mejores datos. Una cosa está clara: el universo contiene más grandes vacíos de lo que anticipaban los primeros modelos. El término burbuja de Hubble ha surgido para describir un patrón observacional preocupante. Las mediciones de la constante de Hubble dan valores más altos para objetos cercanos, dentro de unos 2.000 millones de años luz, y valores más bajos para objetos más lejanos. El límite coincide sospechosamente con el borde del vacío KBC. Esto sugiere que las mediciones dentro del vacío están afectadas por su presencia, creando una burbuja de observaciones sesgadas. Solo mirando más allá de la burbuja, podemos ver la verdadera tasa de expansión. Esta hipótesis predice que la constante de Hubble medida debería variar con la distancia, una tendencia que observaciones recientes están comenzando a mostrar. Si la burbuja es real, significa que nuestras mediciones locales más confiables son exactamente las más afectadas. Estamos atrapados dentro de la burbuja, incapaces de salir de nuestro entorno para ver cómo es realmente el universo. Múltiples líneas de evidencia apuntan a la misma conclusión. Nuestro entorno cósmico local difiere sistemáticamente del universo en general. Aceptar esto es filosóficamente incómodo, pero la evidencia sugiere que no podemos escapar de nuestro sesgo local sin mirar lo suficientemente lejos. Los vacíos cósmicos actúan como filtros, impidiendo que ciertos tipos de estructuras se formen dentro de ellos. En regiones densas, la gravedad impulsa la formación de grandes estructuras como cúmulos de galaxias masivos. Pero en los vacíos, la baja densidad significa que la gravedad es débil. Las estructuras más grandes que pueden formarse son grupos modestos. Los cúmulos más ricos no pueden surgir.
Esto deja a los vacíos en un estado perpetuamente subdesarrollado. Este efecto de filtrado tiene consecuencias para la evolución de las galaxias. En los vacíos, las fusiones son raras, por lo que las galaxias retienen su gas y continúan formando estrellas durante más tiempo, permaneciendo azules y activas. El medio intergaláctico también permanece más frío y menos denso. El vacío permanece tranquilo, mientras que las regiones densas continúan evolucionando. La energía oscura acelera esta tendencia, haciendo que los vacíos se vuelvan cada vez más vacíos y los filamentos cada vez más densos. Esto tiene implicaciones para la vida. Los vacíos podrían ser entornos más hospitalarios, ya que sus galaxias experimentan menos eventos catastróficos. Sin embargo, también tienen menos recursos, estrellas y elementos pesados para formar planetas rocosos y sustentar la vida. Además, una civilización en lo profundo de un vacío podría tener dificultades para medir la expansión cósmica, llegando a conclusiones incorrectas sobre el universo. Esto plantea la meta pregunta de si nuestra propia cosmología se ve afectada por nuestra ubicación de maneras que aún no hemos comprendido. Nos encontramos dentro de un agujero cósmico de 2000 millones de años luz de diámetro. Esto no es una metáfora, sino una observación. El vacío KAM-C es real, sus efectos son medibles y su existencia desafía suposiciones fundamentales sobre cosmología. Las preguntas sobre si explica la tensión de Hubble, si requiere una gravedad modificada o si nos coloca en una posición inusual en el universo, siguen abiertas. Pero una cosa es segura: el universo es mucho más extraño de lo que imaginábamos, y nuestro lugar dentro de él es más inusual de lo que nunca sospechamos. Somos náufragos cósmicos a la deriva en un desierto espacial, midiendo un universo que puede no ser lo que parece.